senyores, benvinguts tots a la Universitat de Barcelona. Le decía al ministro que esta conferencia que él va a pronunciar, hemos situado la mesa aquí, bien cerca del público, de todos ustedes, porque para que la proximidad se haga más patente y no haya entre el conferenciante y los oyentes una distancia que seguro que no es, pero de esta manera se está más cercano. Quiero decir que para la Universidad de Barcelona es un honor que haya sido elegida por el Gobierno del Ecuador para la celebración de este acto, y nos complace la excelente y creciente relación que entre ambas instituciones estamos consolidando. Hace unos meses recibíamos a una delegación del Ministerio de Educación que nos explicó los proyectos de crecimiento y apuesta por la educación superior que llevaba como política pública la captación de profesionales y doctores de pedagogía y formación del profesorado. Paréntesis. El señor ministro nos comentaba hace unos instantes que el Gobierno del Ecuador, el presidente y su gobierno han establecido la prioridad absoluta de la educación en todas sus políticas. Es la única partida, destinada a educación, que no tiene límite presupuestario. Y hoy el canciller analizará novedades adicionales de este estratégico país que por su situación geográfica y política disfruta de una climatología y también de una geopolítica envidiable, y que poco tiene que ver con la entrada reciente del otoño en Barcelona, que vemos que es absolutamente... Pues bien, mi intervención debe servir para presentar al señor ministro Ricardo Patiño, pero su cargo de ministro de Relaciones Exteriores y su conocido currículum haría innecesaria esta presentación. Seguro que sería innecesaria, pero alguien lo podría considerar como una falta de delicadeza que no recordara muy brevemente cuál ha sido su trayectoria. Ricardo Armando Patiño Aroca, nacido en Guayaquil en 1955, es actualmente, ministro de Relaciones Exteriores desde el 21 de enero de 2010. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, posee una amplia y reconocida trayectoria académica en la universidad y ha sido profesor de las universidades de Guayaquil y la Autónoma de Iztapalapa, así como de la Escuela Superior Politécnica. Firme defensor de los derechos sociales de los trabajadores, Ricardo Patiño participó en la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura de Somoza en Nicaragua. Patiño impulsó en 1999 el Jubileo 2000 Red Guayaquil, organización que investiga, denuncia y busca una solución al tema de la deuda externa ecuatoriana. En el año 2002, e influido por la lectura del libro Hacia un mundo sin pobreza de Muhammad Yunus, crea, junto con otros dirigentes de organizaciones sociales, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Todas, que brinda apoyo financiero a mujeres de escasos recursos económicos que no tienen posibilidad de acceder a condiciones de crédito en el sistema financiero. Su andadura como trabajador del Estado o de la función pública comienza en 2005, cuando se convierte en asesor del ministro de Economía Rafael Correa, actual presidente de Ecuador. Desde ese momento, el señor Patiño y el señor Correa comparten el camino que lleva al segundo a la presidencia de la República en 2006, cargo que revalida en 2009. En el Ejecutivo de Rafael Correa, Ricardo Patiño ha sido ministro del Litoral, ministro coordinador de la política y ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupa actualmente.
sector rural y priorizar la inversión en sectores estratégicos y sociales. El canciller también fue el impulsor de la llamada nueva arquitectura financiera internacional, asunto de gran importancia para el gobierno del Ecuador, y estableció un nuevo marco de las relaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyo principal logro fue la renegociación de la deuda externa, que comportó grandes beneficios sociales para el país, entre ellos el crecimiento de la inversión social y la reducción de la pobreza. Seguro que este tema va a ser uno de los pilares de la conferencia del señor Patiño. Al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la política del canciller se está basando en diferentes pilares: soberanía, integración regional, apoyo a los ecuatorianos residentes en el exterior o la promoción de los derechos humanos. Precisamente, una de las grandes preocupaciones del Ejecutivo de Rafael Correa es la difícil situación hipotecaria que sufren sus conciudadanos en España. Otro de los objetivos de la Cancillería que el señor Patiño dirige es la reforma del sistema interamericano de derechos humanos y el traslado de su sede de Estados Unidos a uno de los países que hayan suscrito el Pacto de San José. Autor de las obras Desempleo y Subempleo en Guayaquil en la década de los 90, Teoría, Conceptos, Indicadores y Tendencia, y Jubileo 2000, La vida antes que la deuda, y también estudioso de la teología de la liberación. Me gustaría destacar del canciller su enorme dedicación a la promoción de los derechos humanos y sociales en su país, discurso que ahora extiende como ministro de Relaciones Exteriores. Una de sus citas preferidas: el ser humano debe estar siempre por encima del capital. Representa perfectamente la forma de ser y de actuar de Ricardo Patiño, sensibilidad que a buen seguro saldrá a relucir en la conferencia que ahora tendrá lugar. Solo añadir que después de la lectura de esta breve semblanza, se verá que cuando digo que es un orgullo, un honor, una satisfacción para la Universidad de Barcelona acoger a tan ilustre conferenciante en su Paraninfo, que es la sala más solemne de toda la universidad, que cuando digo esto, lo digo con plena convicción y conocimiento de causa. La Universidad de Barcelona pretende, quiere, tiene voluntad de ser una universidad al servicio de la ciudadanía, al servicio del pueblo. Y este acto, acogiendo este acto, la Universidad de Barcelona da un paso en esta línea que ha emprendido. Adelante, Ricardo, ministro, tuyo es el micrófono. Hola. Me acompaña también en la mesa el señor Javier Soraluce, que es miembro de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y tiene la palabra. Gracias, Didac. Gracias, Ricardo. Estoy aquí para hablar en representación de la red de amigos de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Ecuador vive uno de los mejores momentos de su historia reciente en fraternidad con múltiples países latinoamericanos, los que llaman la Patria Grande. Desde la Cancillería se promueve un curso, una escuela de verano llamada El Modelo de Buen Vivir Ecuatoriano y su perspectiva de integración latinoamericana. En este curso agradecemos que, además al ámbito de la Revolución Bolivariana, inviten a personas de otros continentes. Muchas personas hemos asistido por diferentes motivaciones, militancias o participación en los movimientos sociales, con el objetivo de aprender cómo Ecuador consiguió en tan poco tiempo enfrentarse y vencer a la incursión neoliberal, a la que se veía sometida desde múltiples frentes, y cómo consiguieron crear un marco de
cobertura social en continua expansión en ámbitos de educación, sanidad, integración de personas con discapacidad, vivienda, y también acompañado de profundas transformaciones en infraestructuras y en inversión pública. Aquí en muchos aspectos nos vemos sumidos en el retroceso. Vemos como, por ejemplo, nuestras pensiones se ponen en riesgo al invertirse en el juego especulativo de los mercados de deuda. Observamos cómo la doctrina liberal nos somete a la economía de la desigualdad, cómo la doctrina religiosa dentro de la estructura del Estado nos hace perder derechos sexuales y reproductivos que adquirimos desde una óptica de salud pública, algo que desafortunadamente en Ecuador también ocurre. También con esta doctrina que se introduce en el ámbito de la educación se implementan leyes que son políticamente insostenibles y sin sentido a nivel de contenidos. Mientras tanto, en Ecuador se avanza hacia un cambio de modelo productivo, con inteligencia, con un nivel de inversión e innovación en la educación superior envidiable por todo el mundo, apostando por la sociedad del conocimiento, con proyectos como Ciudad Yachay, como el Flow Society, afrontando las adversidades, como el desafortunado fracaso del proyecto Yasuní ITT, que no ha conseguido frenar la entrada del extractivismo en la Amazonía ecuatoriana, poniendo en valor a sus generaciones futuras, apostando por la juventud. Ahora, por ejemplo, es el Foro Mundial de la Juventud en Quito. Un cambio de modelo productivo que permita en un futuro reducir e incluso eliminar las dependencias del petróleo y la minería y convertirse en un referente continental e incluso mundial de la sociedad del conocimiento. Habiendo conocido el modelo ecuatoriano, adquirimos un compromiso personal de apoyo a la Revolución Ciudadana. Para ello, entre todos conformamos la red de amigos de la Revolución Ciudadana, creando nuestra propia voz, análoga a la voz ecuatoriana, análoga a la voz latinoamericana, frente a un contexto internacional adverso, que por intereses logísticos no apoya el modelo ecuatoriano, como por ejemplo el caso de Chevron Texaco, del que nos hablará Ricardo, o por ejemplo en el caso de los medios de comunicación, que están siempre desdibujando los méritos y los éxitos de la Revolución Ciudadana y que nunca mencionan que en realidad son propiedad de sociedades internacionales que operan en esos mismos mercados que Ecuador ha sabido someter y domar y poner a su servicio. Desde la red de amigos de la Revolución Ciudadana queremos ser parte de esta revolución, llevando a nuestros espacios todo lo que seguimos aprendiendo de Ecuador, defendiendo aquellas políticas y proyectos de Estado que avanzan en el camino de la consolidación de la Revolución Ciudadana y aportando un feedback a través de los CRCs, de las embajadas y de otras vías, nuestra perspectiva, nuestra visión y nuestras opiniones, apoyando así a la construcción de este paradigma que es el Ecuador. Por último, agradecerle al señor Patiño y a toda la sociedad ecuatoriana como una y otra vez nos demuestran que sí se puede crear una sociedad para las personas y no para los mercados, sí se puede anteponer la soberanía de un pueblo a los intereses particulares, sobre todo sí se puede llevar a cabo una revolución, que esperamos que entre todos y todas podamos convertir en una revolución global. Gracias. Buen día con todos y con todas. Señor rector Didac Ramírez, es un verdadero placer estar aquí. Es un honor para nosotros estar en este Paraninfo, en este edificio con tanto contenido y sentido histórico. España, Barcelona, su pueblo, su gente, son muy queridos por nuestro país. Los queremos mucho desde hace mucho tiempo, pero particularmente desde que la migración que se produjo hacia España desde hace aproximadamente 12 años implicó una relación que es mucho más profunda entre españoles y ecuatorianos. Acá a Cataluña ha llegado una gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos, además en buena medida ciudadanos de mi ciudad, de Guayaquil, que han encontrado en Barcelona el lugar de su residencia, el espacio en donde pueden desarrollar la vida de sus familias, y que nosotros siempre comenzamos manifestando nuestra gratitud por esa generosa acogida, por esa cordialidad con la que los ecuatorianos que han venido a España han sido recibidos, no en cientos de personas, ni en miles de personas, sino en cientos de miles de personas. Así es que, primero, reiterar nuestra gratitud al pueblo de Barcelona, de Cataluña, de España en general, por la manera tan
oportunidad, por esta invitación para que conversemos sobre lo que pasa en nuestro país. Es una realidad muy distinta a la que estamos viviendo desde hace un poco más de 6 años y que creemos importante hacerla conocer, compartirla con el mundo, porque nuevos vientos soplan en América Latina y esos vientos tienen que ser adecuadamente entendidos por la sociedad mundial, porque nos parece que justamente una comprensión adecuada de esto, que no es la misma que la que los medios de comunicación hacen conocer, es necesario para poder construir juntos una nueva sociedad. Me alegro de haber escuchado a Javier. Hay mucha gente que está conociendo lo que pasa en el Ecuador. Nosotros decidimos hace algunos años, y justamente con la iniciativa de una ciudadana italiana que trabaja en la Cancillería, realizar nuestros cursos de verano. Una escuela de verano que inició siendo escuela de verano y después se convirtió en una escuela permanente, que lo que hace justamente es invitar a ciudadanos del mundo para que a través de diferentes vías y accesos conozcan la realidad del Ecuador. No van y toman unas cuantas charlas, sino que se quedan un mes entero compartiendo en nuestro país, lo conocen en lo que se puede en un mes el Ecuador, que es un país muy pequeño, territorialmente hablando, pero que tienen la oportunidad de conocer qué es lo que va pasando en el Ecuador en estos tiempos. Así que gracias además a ustedes por constituir la red de amigos de la Revolución Ciudadana. Necesitamos amigos en el mundo, porque hacer una revolución en un país no es fácil, pero más difícil es todavía cuando, en el interior, pero más difícil es todavía cuando existen presiones internacionales tan peligrosas, no solamente fuertes, sino peligrosas, a las que hay que enfrentar. Hacer una revolución, que en el caso nuestro decidimos que sea en paz y en democracia, porque las condiciones lo permitían. La revolución nicaragüense no fue posible hacerla así. Había que hacerla a través de otros medios, pero en el Ecuador afortunadamente hemos podido comenzar a construir una nueva sociedad en paz y en democracia. Usted ha sido muy generoso, rector, al decir estas palabras. Voy a casi ponerlo textualmente. Hay un nuevo marco de relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Realmente no es que hay un nuevo marco de relaciones. Le dijimos que se vayan de nuestro país porque no queríamos tenerlos en el Ecuador. El Fondo Monetario. El ministro de Relaciones Exteriores y el rector dice un nuevo marco de relaciones. No, doctor, le dijimos que se fueran, porque tanto daño nos hicieron que lo único que podríamos nosotros merecernos dignamente es que ellos no estuvieran en el país. Les comentaré un poco después sobre eso. Bien, el Ecuador vive un importante momento histórico, marcado por el antes y el después, que representó el cambio de gobierno y de su sistema político, que comenzó en el Ecuador el 15 de enero del año 2007. A partir de este momento se han impulsado una serie de cambios estructurales en el Estado, en la gestión pública, en las políticas económicas, ambientales, sociales y culturales, que han logrado movilizar a la población a través de un apoyo mayoritario a un gobierno, apoyo nunca antes visto en nuestra historia reciente. En el Ecuador, bueno, los sociólogos, los politólogos nos habían hecho creer, yo no lo soy de otro ámbito de la actividad profesional, soy economista, peor que los primeros, pero de todas maneras quiero hacer diferenciación entre esto. Nos habían enseñado, entre comillas, nos habían convencido de que existía, bueno, la teoría del péndulo y la teoría del desgaste. Y entonces nosotros en Ecuador entendíamos que pues podía haber un gobierno de derecha, luego un gobierno de centro, un gobierno de izquierda. No había habido nunca, pero bueno, por ahí se movían las cosas. Y pues en otros países cercanos era más clara la cosa. Había como un reparto entre el partido colorado, el partido amarillo, el partido fulano de tal, y en cada uno de los países se producía un péndulo. Pero además nos habían hablado de la teoría del desgaste. A todo gobierno le corresponde desgastarse, y en el gobierno ecuatoriano, cuyo régimen establece un periodo de 4 años, lo que se decía
que simplemente ya lo que hay que hacer es comenzar a preparar la retirada. Y efectivamente los gobiernos llegaban a las últimas décadas en nuestro país a tal nivel de desgaste que al final ningún presidente se lanzaba a la reelección o lanzaba a alguien, nadie aceptaba que lanzaran en su nombre la candidatura porque sabían que iban a pagar el precio del desgaste. En el Ecuador esto ha sido, digamos, ha sido apabullada esa tesis del desgaste y se ha logrado un hecho inédito, una realidad inédita. Después de casi 7 años de gobierno, el presidente de los ecuatorianos, primero que ha sido elegido 3 veces, y en la última elección, en las 2 últimas elecciones, en primera vuelta, cosa también inimaginable algún tiempo atrás, en primera vuelta, o sea, con más del 50% de la votación. Y ahora, después de casi 7 años de gobierno, después de que los 3 gobiernos anteriores fueron derrocados por el pueblo, también por movilizaciones pacíficas, afortunadamente, fueron votados por la población. En este caso, el presidente Correa, en este momento, tiene un nivel de aceptación de la gestión de gobierno del 84% de los ciudadanos, después de casi 7 años de gobierno. Esto es realmente increíble imaginarlo siquiera algún tiempo atrás en el Ecuador, y esto corresponde a algunas cosas fundamentales. Una, a la cercanía. Esto lo comenta permanentemente el presidente, es un decir de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, de que ahora en América Latina cada vez los presidentes se parecen más a sus pueblos. La cercanía que se ha logrado en el gobierno del Ecuador con la población es un factor fundamental en la explicación de esta aceptación de la sociedad. Pero por supuesto puede haber mucha cercanía, pero si hay un disparate de las políticas económicas y las políticas públicas en general, entre ellas las económicas, están mal definidas, mal articuladas, mal gestionadas, puede ser que haya mucha cercanía, como la hay entre el gobierno y su pueblo, y las cosas no funcionarán bien. Sin embargo, esa definición de las políticas públicas que ponen al ser humano por encima del capital, ponen a la sociedad por encima de los mercados y ponen a los derechos humanos por encima de la rentabilidad de las empresas, nos ha permitido, y por otro lado la recuperación del rol del Estado, que ha sido muy importante en nuestro país, nos ha permitido construir y reconstruyendo la sociedad y el Estado, de tal manera que ahora las condiciones de vida de los ciudadanos en el Ecuador han cambiado radicalmente para bien. Yo quiero señalar que en esta presentación voy a dividirla en 2 grandes bloques. Uno, lo que está sucediendo en el Ecuador, y otro, lo que tiene que ver con la política internacional de nuestro país. Ecuador marcó un verdadero hito, comprendió que para invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, eliminar la pobreza y promover el desarrollo, era indispensable una política económica soberana, libre de tutelajes y de condicionamientos externos que tanto daño habían causado al país. Marcó así un hito en la historia de las relaciones económicas internacionales al impedir desde el 15 de enero del año 2007 que instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dictaran, como lo hacían antes, las políticas públicas de un nuevo Ecuador soberano. Quiero aquí hacer referencia a una anécdota. Cuando no comenzaba todavía el gobierno, el 15 de enero del año 2007, el presidente Correa, ya electo, anunció que yo asumiría el cargo de ministro de Economía y Finanzas. No había todavía iniciado las funciones, y en los primeros días del mes de enero del 2007, representantes del Fondo Monetario Internacional pidieron una entrevista conmigo. Le dije, señores, ¿por qué van a entrevistarse conmigo? Porque usted va a ser el próximo ministro de Economía y Finanzas, pero todavía no lo soy. Pero ya sabemos que va a ser. El presidente lo ha anunciado, pero a lo mejor se arrepiente el presidente el 14 de enero. No me hagan hacer una entrevista.
cualquier necesidad que tenga. Nosotros conocíamos muy bien la experiencia del Fondo Monetario en nuestro país, conocíamos la experiencia de las cartas de intención que habían afectado de manera considerable, realmente habían depredado la economía ecuatoriana y las condiciones de vida de la población. Entre otras cosas, quiero contarles brevemente lo que había pasado como antecedente de esta conversación. En el Ecuador se había creado por exigencia del Fondo Monetario Internacional. Aclaro esto. Había exigencia del Fondo Monetario Internacional, pero los gobiernos podían haber hecho otra cosa. O sea, también hubo allí complicidad, ¿verdad? Connivencia de parte de ellos. Pues se había aprobado una ley que se llamaba la Ley de Responsabilidad Fiscal. Siempre le ponen unos nombres hermosos. Ley de Responsabilidad Fiscal, o sea, para que sea responsable del gobierno ecuatoriano, que creaba un fondo que se nutría de los aumentos en el precio del petróleo. El Ecuador es un país que exporta petróleo, no es un gran productor, solamente producimos 500.000 barriles de petróleo al día, que es muy poco comparado con cualquier otro país de la OPEP, pero para el tamaño de nuestra economía y de nuestra población es un importante componente. Bueno, se había decidido a través de esta ley impuesta por el Fondo Monetario. Les digo impuesta porque nosotros hicimos la auditoría de la deuda y encontramos la carta en donde ellos exigían al Estado ecuatoriano que lo hiciera, y si no lo hacían, lo amenazaban que no iban a darle el apoyo en las renegociaciones de la deuda externa y por tanto lo quedarían. O sea, estoy hablando de cosas que sabemos a ciencia cierta que fueron presionadas fuertemente por el Fondo Monetario. Ese fondo se nutría con los aumentos del precio del petróleo. El precio del petróleo se definía en el presupuesto en $18. El precio llegaba a $40, $50. Toda esa diferencia tenía que ir a ponerse en un fondo cuyo 80% tenía que dedicarse a recomprar anticipadamente la deuda externa privada del Ecuador, la deuda externa pública del Ecuador con la banca privada internacional. Esto era una ofensa al sentido común y a la calidad de vida de la población. Este fondo de por sí era simplemente injustificable. Pero además de eso, en el gobierno del año 2000, de un ciudadano apellido Novoa, se establece, más allá de lo primero, que para estar seguros de que esto iba a suceder, el Estado ecuatoriano se impide, se autolimita para que crezca el presupuesto general del Estado más allá del 3.5% en cada año en el futuro, o sea, casi, además sin límites. Se establece el presupuesto del Estado no puede crecer más del 3.5% en el futuro. No importa si encontramos uranio, si encontramos gas, si recibíamos, como el presidente Correa suele decir, si Bill Gates nos regalaba de repente $10 millones, pasara lo que pasara. Imagínense ustedes esta lógica. No podía aumentar el presupuesto general del Estado ni de cada una de sus dependencias aisladamente más allá del 3.5%. Esto es, por supuesto, se congelaban los salarios, por supuesto que se deterioraba la calidad de la educación, de la salud, de las vías, que cuando llegamos al gobierno estaban totalmente destruidas. Y en la práctica, aunque no se logró, y esto por la lucha de nuestro pueblo, no se logró privatizar prácticamente nada en la época neoliberal, y en otros países se lo hizo. Sin embargo, en la práctica se privatizaba porque no se entregaban los bienes públicos a una empresa privada, pero se los deterioraba tanto que la alternativa era la actividad privada. Y entonces se habían multiplicado la cantidad de hospitales privados, se habían multiplicado la cantidad de escuelas privadas, y usted iba a un hospital del Estado y tenía que ir comprando la gasa, la aguja para que el hilo para que le hicieran una sutura, no se hacía, le metió de todo para que pudieran atenderlo. O sea, había quedado devastado el sector público. Por tanto, tuvimos entonces que recuperar el rol del Estado. Pues estas cosas había hecho el Fondo Monetario Internacional. Los despidos masivos de empleados públicos que lo necesitaba la sociedad, pero el Estado mismo se encargaba de debilitarse a sí mismo. Solamente como una referencia, teniendo tantos problemas de salud la población ecuatoriana
enfermeras y personas de servicio de salud se fueron a Chile y son el cuerpo, digamos, el talento humano más amplio que atiende la salud primaria en Chile. 10.000 personas que fueron formadas en Ecuador, que le cortaron un ojo de la cara al Estado ecuatoriano y tuvieron que irse a Chile porque en el Ecuador no encontraban trabajo en el sector público. Este tipo de cosas pasaron. Por tanto, sabemos lo que el Fondo Monetario Internacional, y sigo con la anécdota, tenía que hacer este antecedente. Yo ya sabía entonces con quién estaba hablando. Además, como había sido comentado anteriormente, nosotros creamos en el Ecuador un movimiento que se creó a nivel internacional que se llama Julio 2000 para atender justamente propuestas sobre el tema de la deuda. Entonces, después de estar conversando con ellos, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo va a desarrollar usted la política económica? Les comenté brevemente algunos trazos fundamentales de lo que sería la política económica, y yo ya sabía a dónde finalmente iban a llegar. La primera era para romper el hielo, darte una vuelta, hacerte sonreír, hacerse los graciosos, y él ya sabía la pregunta: ¿qué van a hacer con la deuda? Y decía, ahí va, no con la interna, con la deuda externa. Bueno, yo le dije, no sé qué interés tienen ustedes son miembros del Fondo Monetario Internacional, son cobradores internacionales, y ya comencé a molestarme, ¿no? Y además con ellos teníamos una pequeña deuda de 30 millones de dólares que pensábamos pagárselas inmediatamente para luego no tener oportunidad de volvernos a ver. Y les dije, bueno, nosotros pagaremos la deuda legítima, y la deuda ilegítima no la pagaremos. Casi se caen al piso. O sea, que alguien les diga, que el próximo ministro de Finanzas diga que no vamos a pagar la deuda legítima. Comenzaron a verse unos a nosotros y que le contestamos a este señor, porque ellos pensaron que yo iba a acomodar la conversación y les iba a decir que sí, que íbamos a pagar todo. No sabían qué hacerse. Y pues ratifiqué que hay deuda que es legítima y esa deuda la vamos a respetar, por supuesto, pero la que es ilegítima no la vamos a respetar. Hay muchas cosas que han sucedido en el país que tienen que ver con la creación de esa deuda. La propia concesión de créditos en épocas de la dictadura, que se denomina internacionalmente deuda odiosa, pero también las renegociaciones de la deuda que fueron realmente atraco a la economía ecuatoriana y al pueblo ecuatoriano, todas escondidas, porque todas estas negociaciones nunca salieron a luz. El mayor nivel de ocultamiento de información se da justamente en las renegociaciones de la deuda externa por la vergüenza de esta gente al hacer las cosas. Bueno, estábamos recién en enero del año 2007, no había comenzado todavía el gobierno, pero ya nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer. Fue suficiente para comenzar a ponerse esta gente totalmente nerviosa, y finalmente llegaron también a lo que yo pensé que llegarían por lo menos en una segunda reunión, pero lo hicieron en la primera. Bueno, y usted sabe las consecuencias que eso tiene. O sea, con todo respeto me lo decían, usted sabe las consecuencias que eso tiene, pero eso ya no es mucho respeto, es una amenaza y un chantaje. Usted sabe que si ustedes no pagan, ustedes son un país petrolero, le van a embargar sus buques petroleros, le van a cerrar sus cuentas, le van a embargar las cuentas a nivel internacional. Les juro que ya no me aguanté y tuve no más que decirle, miren señores, esa puerta por la que ustedes entraron para hablar conmigo era para que hablaran respetuosamente con el que va a ser el ministro de Finanzas de este país. Pero ustedes comenzaron mal y esto va a terminar peor. Así que, por favor, esa misma puerta por la que entraron, úsenla para regresarse, y no lo queremos ver más en el Ecuador. No queremos escuchar ni sus comentarios, peor sus consejos y mucho peor sus imposiciones. Así que desde ese momento el Fondo Monetario Internacional desapareció del Ecuador. No solamente que desapareció del Ecuador porque les dije que no los queríamos, no queríamos verlos, no queríamos escucharlos, pero además de eso, el problema es que en el Ecuador, como en muchos otros países de América Latina, no conozco los datos de Europa, pero muchos bancos centrales se convirtieron en bancos autónomos. Esto no tiene el más mínimo sentido. Los economistas que están aquí, los estudiantes de economía, podemos discutir con ellos este tema. Pero ¿qué sentido tiene que la política monetaria sea una política autónoma? ¿Autónoma de quién? Autónoma del gobierno ecuatoriano, sí, pero no autónoma del Fondo Monetario Internacional. Deben ustedes saber que en el primer piso del Banco Central estaban las oficinas del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Central era autónomo. Esto es, al gobierno del Ecuador no
viviendo. Ellos que pedían que todo tenía que pagarse, que no debía haber subsidios para nada, para ellos lo estábamos subsidiando. Tuvieron que ir a buscar, no sé en dónde habrán encontrado un lugar para desarrollar sus actividades, pero en el Ecuador ellos jamás fueron vueltos a oír. Antes de nuestro gobierno, el representante del Fondo Monetario Internacional era, digamos, más o menos parecido al embajador de los Estados Unidos. Dictaba cátedra. Cada vez que hablaba, los medios estaban a su servicio y en primera plana teníamos que escuchar los consejos y las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Desde aquella época hasta ahora, yo no sé si los ecuatorianos que están aquí me podrán desmentir, no han vuelto a decir una palabra en el Ecuador, porque fueron advertidos de que no queríamos escuchar sus planteamientos. Les debo decir algo, esta es una de las más importantes decisiones que he tomado. Pues yo la tomé sin preguntar al presidente, la verdad, en ese momento. Me atreví a hacerlo, y el presidente, por supuesto, que me felicitó por lo que hice después, pero es una de las más importantes decisiones que hemos tomado, no contar con ellos, porque cualquier cosa que hubiéramos tenido que contar con ellos, las decisiones más importantes que después tomamos, por supuesto que no las podríamos haber tomado. La auditoría integral de la deuda externa que realizamos entre el año 2007 y 2008, esto también quiero decirles, y tiene que ver con, tiene una fundamental causa de los cambios que se han producido en el Ecuador. En mayo del 2007, el presidente Correa tomó la decisión, después de que habíamos analizado detenidamente el tema, de crear una comisión de auditoría de la deuda externa. Tenía otro nombre, pero esto es, en resumidas cuentas, lo que sucede, una comisión de auditoría. No solamente de la deuda externa, de la deuda pública. Debo decirles que hasta donde yo conozco, no existe otro país en el mundo que haya hecho eso. Se han hecho comisiones de auditoría, pero de la sociedad civil. Ningún país ha hecho una auditoría de su deuda pública. Entre otras cosas por el temor al sistema financiero internacional. Nosotros decidimos desde el principio del gobierno dejar los temores afuera del recinto gubernamental y comenzar a hacer las cosas que teníamos que hacer, no las cosas que podrían provocar o reacciones de otros. Así que decidimos hacer una comisión. Sabíamos el riesgo que corríamos. Desde que se decidió hacer la comisión, las presiones internacionales fueron enormes, porque la pregunta era, ¿qué va a pasar cuando termine el informe? Y el informe diga que hay una parte de la deuda que es ilegítima y vamos a dejar de pagar esa deuda. Por eso es que los países, los gobiernos en general, le tienen mucho temor a hacer una comisión de auditoría por el riesgo del resultado final. Y el resultado final, las consecuencias que pueden tener, la gente tiene temor a quedarse fuera del sistema financiero internacional y creer que sin ese sistema financiero internacional se muere. Nosotros hemos comprobado que no nos morimos sin el sistema financiero internacional. Hay muchísimas aristas en el sistema financiero internacional y hay que saber escoger las que son más útiles para nuestros países. La que no era útil para nuestros países era la de los bonos de emisión de la deuda de nuestro país, que lo único que nos hacían era perjuicios y no ningún tipo de beneficio. Pues esta comisión de auditoría que yo presidí durante más de un año confirmó algunas de las injusticias que ya alertaban los movimientos sociales en donde muchos de nosotros habíamos estado. Los indicios de ilegalidad e ilegitimidad encontrados en la auditoría sirvieron al gobierno para emprender un proceso de recompra, de renegociación de la deuda externa entre el 30 y el 35% de su valor nominal. Esto evitó a nuestro país 3.000 millones de dólares, que para el Ecuador, para la economía ecuatoriana, eran muy importantes. 3.000 millones de dólares fueron recomprados con apenas 950 millones de dólares. Esto evitó al país, entre principales intereses, pagos de más de 9.000 millones de dólares entre el año 2009 y el año 2030. Este ahorro para la sociedad ecuatoriana ha permitido financiar, por supuesto, muchas cosas. Y resulta que justamente ese tramo de la deuda que se llama la deuda comercial, que es la deuda con la banca privada internacional, era la más costosa. Imagínense ustedes que en el año 2008, cuando
anunciamos el informe públicamente, el informe de la Comisión de Auditoría, la tasa de interés que íbamos a tener que pagar hasta el año 2030 de uno de esos bonos era del 12% anual, el 12% anual. La tasa de interés LIBOR, la tasa de interés Prime, estaba por el 2%, por el 1%, por el 3%, por ahí andaba, y nosotros estábamos pagando una tasa de interés del 12%, pues pulverizamos esa deuda. Ustedes no imaginan lo extraño que fue para nosotros haber logrado ese resultado. El resultado ha sido una disminución significativa del presupuesto destinado al servicio de la deuda pública, del 24% que dedicaba el presupuesto general del Estado en el 2006 al 4% posteriormente. Actualmente nuestra deuda pública, perdonen las comparaciones, pero es del 23% del Producto Interno Bruto de nuestro país, en comparación con una de las más bajas en América Latina, y comparado con otras regiones no quiero ni decirlo. ¿Qué hemos hecho con la deuda pública? En lo principal hemos disminuido el componente de la deuda pública externa y hemos incrementado proporcionalmente el componente de la deuda pública interna. O sea, hemos disminuido cada vez más la externa y hemos aumentado el componente de la interna, pero al mismo tiempo el porcentaje global ha disminuido. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la deuda pública global era del 33-34% del Producto Interno Bruto y ahora es del 23%. Pero ¿qué importancia tiene esto? Es fundamental, porque es preferible un mayor componente de la deuda pública nacional, porque para comenzar la tasa de interés que se paga, ha sido menor que la que estábamos pagando. Segundo, ese interés se paga y se queda en el país, se invierte en el país. Pero esto, para comenzar, ayuda a que no se afecte tanto a la balanza de pagos. Pero además, por otro lado, incluso depende de qué tipo de deuda se tenga, y una buena parte de la deuda pública que tiene actualmente el país es con la seguridad social. La seguridad social, los fondos de la seguridad social, queridos amigos, le entregaba a nuestro instituto, que se llama el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Banco Central Autónomo, ese famoso Banco Central, que ya le quitamos la autonomía, por supuesto. Y el Banco Central Autónomo, con unos técnicos ilustres que obedecían los dictados del Fondo Monetario Internacional, que estaba en el primer piso, depositaban esa plata, porque además lo decía la ley, depositaban esa plata en la banca internacional AAA. O sea, esa plata estaba en el Chase Manhattan Bank, en el Citibank, que después algunos ya no son tan AAA, en otros bancos internacionales. ¿Cuánto recibían de interés? 0.3, 0.5%. Esto es lo que recibían. Y nosotros teníamos como gobierno ecuatoriano, para comenzar ya teníamos una deuda establecida en bonos global, que se llama, que pagamos el 12%. Pero además seguíamos solicitando créditos permanentemente por el mal manejo del sistema financiero público. No teníamos, por ejemplo, una cuenta única de tesoro, que ahora la tenemos, y necesitamos ahora créditos, pero por razones muy especiales y además muy justificadas. Pero antes, como dice el presidente Evo Morales, para el fin de año, que había que pagar un sobresueldo, había que endeudarse. Había que pedirle al Fondo Monetario plata porque había un desfinanciamiento coyuntural. Y el Fondo Monetario aprovechaba la oportunidad para destrozar la economía, para ralentizar la economía, para que hubiera recursos suficientes de ahorro para pagar la deuda externa privada. Pues el hecho de que ahora esos fondos del Seguro Social ya no se depositan en la banca internacional AAA, sino que se depositan en proyectos ecuatorianos. La Seguridad Social financia proyectos petroleros que son totalmente rentables, absolutamente seguros. Están financiando centrales hidroeléctricas, incluso hasta los fondos de la Unión Nacional de Educadores, que es un espacio, digamos, de confrontación política con nuestro gobierno. Ellos han tomado la decisión de utilizar los fondos, que antes también los tenían fuera, en proyectos productivos del gobierno nacional, con gobiernos con los cuales ellos no están de acuerdo, pero no les queda otra alternativa. Se dieron cuenta de que era un absurdo tener los recursos de la sociedad ecuatoriana financiando al primer mundo, a la banca
cambió radicalmente. Y ahora, por ejemplo, en el caso de la Seguridad Social, que tenía miles de millones de dólares en el exterior, imagínense ustedes, miles de millones de dólares en el exterior y con una deuda también cercana a los miles de millones de dólares. Ahora, el Seguro Social, que invierte en producción ecuatoriana, el financiamiento de la infraestructura fundamental de la economía ecuatoriana, le ha permitido ahora al Seguro Social tener muchísimo más recursos que antes. Imagínense ustedes la comparación entre la rentabilidad que antes tenían y la que tienen ahora, por ejemplo, en las inversiones petroleras, y ahora las jubilaciones del Seguro Social son increíblemente superiores, los servicios de salud que tiene son muchísimo mejores. Hemos creado el Banco de la Seguridad Social, una aspiración de décadas de la sociedad civil ecuatoriana, habiendo tanta plata. Siempre decíamos, ¿por qué no creamos un banco del Seguro Social? Incluso porque da competencia a los bancos privados, especialmente para que haya créditos hipotecarios, pero bien dados, no como en otros lados se dan, con responsabilidad, con seguridad. Pues ahora hay tan suficientes recursos que se ha creado el Banco del Seguro Social, que ha dedicado una buena parte de sus recursos al sector de la construcción, que como ustedes saben tiene un enorme impacto en el empleo en nuestro país. Ahora, cuando antes también las oficinas, las clínicas y los hospitales del Seguro Social estaban en la verdadera quiebra, ahora están construyéndose nuevas unidades de salud que han mejorado sustancialmente la vida de las personas que están afiliadas al Seguro Social. Esta importante transformación en el manejo de las finanzas públicas ha sido un factor determinante para también lograr resultados en el desarrollo de la infraestructura, porque muchos de esos recursos efectivamente están dedicados a atender esos requerimientos. Y esto no lo podíamos hacer antes, porque la Constitución y la ley nos obligaban a actuar de esa manera. Además de eso, el deseo y la política pública del Banco Central Autónomo. Hicimos en este gobierno algo que no había sido hecho anteriormente. Los países, es decir, esta renegociación de la deuda que ha liberado muchísimos recursos, y a mí me da mucha risa porque esto lo definimos nosotros en Jubileo 2000, en una pequeña reunión de 8 personas, cuando creamos Jubileo 2000 en 1999, actividad a la que nos acompañó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz argentino. Justamente habíamos dicho eso, habíamos dicho esas palabras, o sea, dedicar los recursos que sirven la deuda externa para mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Y esto es lo que hemos hecho. Esto es también lo importante de un gobierno que es consecuente, que dice lo que piensa, pero que también hace lo que dice. Este nivel de consecuencia es el que también ha permitido el alto nivel de credibilidad y de confianza de nuestro pueblo con el gobierno. Decíamos que los países que han hecho renegociación de deuda externa lo han hecho cuando han estado absolutamente quebrados. Esta es una característica adicional de este proceso de renegociación de la deuda ecuatoriana. En primer lugar, haber hecho una comisión de auditoría oficial. En segundo lugar, haber provocado esa renegociación, ya les voy a contar un poco sobre la misma, en condiciones en que el gobierno ecuatoriano tenía el mayor superávit fiscal de la historia reciente. Por tanto, desde el punto de vista financiero no tenía lógica que nosotros dijéramos que queríamos hacer la renegociación de la deuda, porque lo hacen los países que están prácticamente quebrados. Lo que pasó con Argentina a principios del siglo, ¿verdad? Ellos estaban, digamos, no tenían recursos para nada, entraron en una situación cuando salieron de la convertibilidad que no podían sostener mínimamente su economía. No había, por tanto, cómo cobrar impuestos, no había recursos en el Estado y tuvieron que, en esa medida, los propios bancos hacerle un recorte de la deuda externa, porque sabían que no iban a poder cobrar nada. Y en vez de no cobrar nada, bueno, les recortaron un importante porcentaje de la deuda y los comprometieron
no tenían otra alternativa. Esto pasó también en Alemania, y no hay que olvidar eso, el famoso Acuerdo de Berlín. Este es un tema que a veces olvidamos, pero está aquí, en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, bueno, el perdedor tiene que pagar la guerra, ¿no? Se quedó con toda la deuda, fue el país perdedor. Pero en 1954 la posibilidad de pagar la deuda era ya limitada en Alemania, y Europa se dio cuenta de que si, digamos, mantenía a ese país en la liquidia, teniendo que pagar la deuda costosísima, no iba a poder salir de Europa en su conjunto. Y entonces hicieron un acuerdo tremendamente ventajoso, imposible de pensar siquiera en toda esta última época en algún país de América Latina, tremendamente ventajoso. No puede pagar más de tal porcentaje de su Producto Interno Bruto, no debe pagar más de tal porcentaje de sus exportaciones, etcétera, etcétera. Le reducimos además el monto total de la deuda, y con eso aseguraron la recuperación de Alemania. Bueno, estas cosas pasaron cuando tampoco se podía, cuando tampoco ellos podían soportar el peso de la deuda. En Haití, en Nicaragua, en Honduras, en muchos países, las renegociaciones se han producido justamente en esas condiciones. El Ecuador, como les decía, en el año 2008 estaba la situación de superávit fiscal era altísima. Tanto es que pudimos justamente recomprar esa deuda en un procedimiento que nosotros lo denominamos la subasta interna, ¿ya? Después de que nosotros le presentamos al presidente el informe, lo hicimos públicamente, el presidente Correa dijo, bueno, yo no puedo seguir pagando esto es una vergüenza, lo que han hecho los gobiernos anteriores, y alguna responsabilidad sí tiene la sociedad ecuatoriana porque tenía ese gobierno, pero la otra responsabilidad la tienen los bancos. Ellos abusaron de nuestro país, así que tomamos la decisión, el presidente tomó la decisión de dejar de pagar la deuda y llamar a una subasta interna de los bonos. Este es un tema interesante, tampoco experiencia de esa naturaleza se había producido. ¿Qué quiere decir? A ver, estamos dispuestos a comprar eso, perdonen la palabra, pero decimos esos puercos papeles, porque así deben de denominarse, no son bonitos pagarés ni bonos, son puercos papeles, más abajo del 35% de su valor nominal. El que quiera vendérnosla, se los compramos, y el que no quiera, no se lo vamos a pagar. Pues llegaron en pocas semanas el 93% de los acreedores a entregarnos esos puercos papeles. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían hecho. No tuvimos que hacer ninguna demanda, ni nos demandaron tampoco. Y no se imaginan el tiempo que nos tomó cuidarnos de lo que nos iban a hacer, y no nos hicieron nada. Era tan la autoridad moral que teníamos, que a pesar de que le dijimos eso, una subasta interna pública, le dijimos, venga, el que quiera entregar esos papelitos se los recibimos a menos del 35%. Mientras más bajo el valor, mejor, por eso le llamamos subasta inversa, ¿no? No es quien paga más, sino quien pide menos. Y más del 93% de los acreedores en muy pocas semanas llegaron escondidos, porque nadie dio la cara. Además había muchos acreedores nacionales que eran anteriores ministros de finanzas, a la vergüenza de nosotros, ¿ya? Y a través de las bolsas de valores finalmente el tema se intercedió y nos quedamos prácticamente, desaparecimos 3.000 millones de dólares de la deuda ecuatoriana, y lo hicimos sin haber tenido que demandarlos, solamente con la autoridad moral de un gobierno que había descubierto, que los había descubierto, y no querían hacer bulla, porque además esto no se conoció mucho, porque no querían que se conociera el procedimiento que finalmente habíamos logrado. Y como les decía, nos pasamos 6 meses enteros cuidando de las reacciones. 6 meses. Tuvimos que cambiar, ya no vendíamos en dólares porque los dólares tienen que pasar siempre por Estados Unidos, no podían ahí embargar, entonces ya vendimos en euros nuestro petróleo. Establecimos que sacamos plata de nuestras cuentas, las cuentas del Estado ecuatoriano, las pasamos de unos bancos a otros porque los bancos que estaban absolutamente seguros. Bueno, todo un aparataje, un trabajo fenomenal para cuidarnos. Por gusto, porque finalmente no nos demandaron. Tiene que ver con la autoridad moral, que a veces es mucho más fuerte que incluso acciones judiciales, y que a nosotros nos permitió liberarnos de una importante tramo de la deuda externa ecuatoriana. Como consecuencia del ahorro que ha podido tener el Estado de estos recursos, e insisto, son ahorros que ahora quedan en nuestro país. Esos recursos salían
entre otras cosas, uno de los indicadores más importantes que hemos alcanzado en nuestro gobierno es, en primer lugar, el nivel de crecimiento. El nivel de crecimiento de la economía ecuatoriana está entre el 4 y el 5% sostenidamente en estos últimos 6 años, mientras la economía, digamos, internacional ha estado en crisis y nosotros somos una economía muy abierta. Somos una economía muy abierta. Nuestro Producto Interno Bruto está aproximadamente en $90.000 millones y nuestras exportaciones son $24.000 millones, nuestras importaciones de montos similares, estamos hablando entonces de casi $50.000 millones que se manejan en el sector externo con un Producto Interno Bruto de 50.000, significa que es una economía muy abierta. A pesar de ser muy abierta, hemos sostenido el crecimiento y somos uno de los países que más alta tasa de crecimiento sostenida ha tenido durante los últimos años. Pero adicionalmente, y esto también es efecto del crecimiento, pero de otras medidas también, hemos logrado disminuir el nivel de desempleo desde el 8% al 4.5%, ha llegado al 4.2%, 4.3%. Pero no obstante estos datos, que de por sí son extremadamente positivos, lo son aún más si constatamos que simultáneamente esta disminución considerable en el desempleo, al mismo tiempo se ha producido una escalada impresionante del salario real de los trabajadores y de las familias. Salario real que tradicionalmente durante muchas décadas se mantuvo entre el 60 y 70% de la capacidad de compra de la canasta básica familiar. Esto es, en resumidas cuentas, hablando del salario mínimo vital, el salario mínimo vital de una familia ecuatoriana tipo de 1.6 miembros ha alcanzado en los últimos tiempos, las últimas décadas, a cubrir entre el 60 y el 70% de esa canasta básica familiar. Pues en estos 6 años hemos llevado esa capacidad de compra del 67% que estaba exactamente en el año 2006 al 99%. O sea, actualmente el salario mínimo, estamos hablando del salario medio, el salario mínimo de la familia ecuatoriana alcanza a cubrir el 99% de la canasta básica familiar, cuando hace apenas 6 años y durante mucho tiempo no alcanzaba a cubrir ni el 70% de la canasta básica familiar. Esto es un logro fundamental que tiene que ver con la política laboral en general, pero con la política salarial. Anteriormente, si la inflación ascendía al 5%, el aumento del salario mínimo vital normalmente era del 4%, era un poquito menos que el de la inflación, porque los poderes públicos así establecían las definiciones. Ahora, ese aumento normalmente es el doble que la tasa de inflación, que además está controlada, una tasa de inflación que está en el promedio del 3-4% también, lo cual es importante porque puede también manejar de manera más segura los indicadores económicos y la economía también puede funcionar con mayor previsibilidad, etc. De tal forma que ahora los salarios también lo hemos hecho responsablemente. No podemos en forma populista, demagógica, aumentar de repente el salario para llevarlo al nivel que lo hemos logrado hacer a lo largo de 6 años. Pero si lo queremos hacer desde el principio, por supuesto que íbamos a generar un proceso inflacionario y de desempleo que iba a costarle mucho más a la población. Pero lo hemos hecho paulatinamente, pero hemos logrado finalmente el resultado que aspirábamos. No vamos a quedarnos allá, vamos a seguir avanzando. De tal manera que fíjense ustedes que hemos logrado aumentar el salario real de manera tremendamente significativa. Al mismo tiempo, aumentar los niveles de empleabilidad, porque la reducción entre el nivel de la tasa de desempleo y del subempleo ecuatoriano sumados, los dos da el 17% de reducción en los últimos 2 años. Según esta cifra, la teoría económica convencional ha sufrido una nueva derrota en nuestro país. Siempre nos habían enseñado que para aumentar el empleo se debía bajar los salarios o precarizar las condiciones laborales. Pues, vean ustedes, siempre los supuestos, para los economistas el problema es de los supuestos. Suponemos tal cosa, discutimos un poco el supuesto y después de que lo discutimos lo dejamos abandonado y vamos a la teoría. Pero la teoría se basa en los supuestos. Y ese es el problema de los economistas. Te ponen una serie de supuestos antes de comenzar la clase y esos supuestos se manejan también en la opinión pública, se maneja la teoría que partió de supuestos equivocados. Los empresarios, los gobiernos, todo el mundo maneja siempre esa información. Queremos aumentar el empleo, está bien, te decían, pero disminuyamos entonces los salarios, porque será el único incentivo indispensable para poder aumentar la contratación. De tal manera que si usted quiere
quiere que mejore el empleo esté dispuesto a disminuir salarios y a precarizar la fuerza laboral. Eso pudiera tener algún sentido en una economía con pleno empleo. Pero claro, siempre se supone que hay pleno empleo. Ese es el problema del supuesto. Pues la economía ecuatoriana, en donde hay una enorme subutilización de los recursos productivos, hemos demostrado que esas conclusiones de la teoría económica tradicional hemos demostrado fehaciente y contundentemente que el decir de la teoría económica tradicional y los supuestos en el Ecuador no se aplican. Lo que hemos logrado es un movimiento simultáneo hacia abajo del desempleo y del subempleo y hacia arriba del salario real. Y no estamos hablando de valores pequeños, estamos hablando de una disminución, como he dicho, del subempleo y desempleo del 15%, del 17%, y un aumento en el salario real que pasó del 67 al 99% de la capacidad de compra de la canasta familiar. Pero adicionalmente a eso, hemos hecho algo que también era una vergüenza para el Ecuador, para los ciudadanos ecuatorianos, y que se había consolidado en los anteriores gobiernos casi como un hecho, digamos, indispensable, necesario para la vida del país. Era indispensable la tercerización laboral y la precarización del trabajo. En el Ecuador ya se había consolidado, incluso se había ido más allá de la ley en la práctica, lo permitían los gobiernos y los empresarios, a establecer un nivel de precarización laboral. Había muchas empresas que no tenían formalmente ningún trabajador, ninguno, una cementera, empresas gigantescas, declaraban su estado de pérdida de ganancias. A propósito, en el Ecuador, desde hace mucho tiempo, existe una ley que establece que el 15% de las utilidades líquidas de las empresas se reparte entre los trabajadores, dependiendo de las cargas familiares, etc. Pero se reparte el 15% entre los trabajadores. Bueno, estas leyes anteriores que precarizaban el trabajo también permitían la subcontratación o la tercerización laboral. Pero esa tercerización tenía un cierto límite, porque les importaba un comino de límite. Había empresas que no tenían trabajadores. Cuando yo trabajé mucho tiempo como asesor de organizaciones sindicales, y entonces veíamos el estado de pérdida de ganancias, ventas, costos, gastos, etc. Al final, utilidad, $10 millones. 15% de los trabajadores, así es el formato, 15% de los trabajadores, $1.500.000. Por tanto, 8 millones de renta gravable y pagaban los impuestos. Pues en estos formatos ya no llenaban ese espacio. $10 millones de utilidad, 15% para los trabajadores, y ponían una notita ahí: no hay trabajadores en la empresa. No hay trabajadores en la empresa, por tanto no tenían que pagar ese $1.500.000, renta gravable $10 millones. Era una cosa, ¿y cómo toleraban los gobiernos eso? ¿Cómo era posible que toleraran tal mentira? Una mentira social, aceptada por todo el mundo. Ahora que hemos visto esos estados de pérdida de ganancias, decimos, ¿cómo es posible que el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo que se llamaba antes, cómo es posible que las autoridades vieran eso? Las autoridades de la superintendencia de compañías, las autoridades tributarias, y pudieran aceptar que una gigantesca empresa cementera y muchas otras más pusieran una notita ahí en la parte del 15%: en la empresa no hay trabajadores. ¿Y quién hizo el cemento? ¿Quién trabajó? ¿Quién condujo los carros? ¿Quién estaba en los hornos? Era una cosa increíble. Pues eso pasaba en nuestro país. Y cuando hicimos la Constitución, cuando nació una nueva Constitución, creamos una nueva Constitución, una de las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente fue terminar con la tercerización laboral. A pesar de todo eso, que además nos decía que si termináramos con la tercerización laboral, el nivel de desempleo sería espantoso y las empresas se irían del país. Bueno, unas amenazas como la del Fondo Monetario Internacional, más o menos. Y efectivamente una empresa decidió irse del país, lo hizo público. Cuando anunciamos que terminábamos la tercerización laboral, una empresa textil anunció públicamente para asustarnos. Por eso estamos curados de espanto. Tenemos bastantes amenazas que finalmente las hemos derrogado. Anunció que se irían del país, que se irían al Perú, porque es el colmo que aquí no les permitamos explotar a los trabajadores, no les
Bueno, tampoco afiliaban a los trabajadores, como estaban tercerizados, eran otros los que los afiliaban. No había tampoco, la organización sindical desapareció, porque la gente andaba muerta de miedo todo el día de qué es lo que pudiera pasarle. Hasta el año 2006, el Ecuador era un país, y esto es algo que a veces la gente no le da mucha atención, especialmente cuando hablamos los economistas de la macroeconomía, de los déficits fiscales, de las balanzas de pagos, de la política monetaria. Hay cosas que parecen así como muy domésticas, que tienen que ver justamente con las empleadas domésticas y los empleados domésticos de nuestro país. Fíjense ustedes, había tal nivel de discriminación que las empleadas domésticas en nuestro país, la mayor parte son mujeres, se mantenían bajo un régimen legal infrahumano. Su salario era legalmente la mitad del salario de los trabajadores regulares. O sea, ellas eran trabajadoras irregulares. De los trabajadores normales, porque los trabajadores, el cuento era este, ¿no? Si un trabajador gana, en aquella época el salario era $160 mensuales, y si un trabajador gana $160 mensuales, ¿cómo puede contratar a una empleada si tiene que pagarle también $160 mensuales? Entonces el salario, la lógica es que el salario de las empleadas domésticas, para que pueda contratar a un trabajador, tenía que ser la mitad, por lo menos para que pueda alcanzarle. Bueno, ese es el argumento, no voy a contraargumentar porque creo que no tiene ningún sentido. Por supuesto, ahora las empleadas domésticas ganan el salario de los trabajadores en general, como debe ser. Lo tuvimos que hacer también paulatinamente, porque también tenemos que cuidar el empleo de ellas. Y este aumento paulatino en sus ingresos ha permitido que ahora, además, sea obligatorio afiliarlas al Seguro Social, pagarles horas extras, darles el descanso semanal correspondiente, que antes tampoco se cumplía. Y algo que es muy importante, muchas leyes que existían en nuestro país como consecuencia de la acción, de la omisión del sector público, no se cumplían. Y los trabajadores que tenían que estar afiliados al Seguro Social no estaban afiliados al Seguro Social. Teníamos apenas 1.400.000, la población del Ecuador en aquella época era 14 millones de habitantes, apenas 1.400.000 personas afiliadas al Seguro Social. En apenas 5 años aumentamos esa afiliación a casi 3 millones de personas. ¿Y cómo tuvimos que hacerlo? Hablábamos ahora en la reunión privada que teníamos en la oficina del rector, de la firmeza con la que hay que desarrollar las actividades en un país. Y por más que la ley lo decía, la gente sigue incumpliendo en nuestro propio gobierno la obligación de afiliar a las personas al Seguro Social. Cualquier cuento era bueno, ¿no? Que no nos alcanza. Bueno, si no le alcanza, no lo contrate. No, pero entonces, pobrecito, para no dejarlo sin trabajo. Cualquier cuento era bueno. Logramos finalmente este cambio. ¿Saben cómo lo logramos? Hicimos una consulta popular. Y en la consulta popular establecimos que ya no era una contravención civil no afiliar al seguro a un trabajador, era un delito. Gritaron, pegaron el grito al cielo. ¿Cómo es posible que se consiga un delito? Pero es que es un delito. O sea, robarse una gallina en una granja, robarse un celular, es un delito y vas a la cárcel. Robarle el futuro a los trabajadores, sus pensiones en el futuro, su vida y su vejez, no es un delito. Y la gente entendió que sí es un delito. O es más grave robarse un celular o una cartera, que sí es un delito, sí, hay que tiene que pagarse, correcto, pero eso es más grave, porque además es un delito masivo. Apenas lo pusimos en la pregunta de la consulta, comenzó a subir la afiliación de los trabajadores al Seguro Social de manera impresionante. Cuando ya llegó la consulta ya estaban afiliados. Hay que hacer cosas con firmeza, no queda otra, especialmente cuando te entregan un país devastado, tienes que recuperar. Bueno, en educación, las políticas de gratuidad, acceso universal y excelencia nos han permitido lograr grandes resultados. Todavía no hemos logrado todo, pero estamos avanzando muy fuertemente en eso.
y del 88 al 95% para la población afrodescendiente. Aumento que ha sido fundamentalmente logrado por la gratuidad de la enseñanza básica, porque estos chicos no iban a la clase, porque a pesar de que la educación era reconocida como gratuita, sin embargo se decía, sí, pero al comienzo de clases para ayudar al autofinanciamiento de las escuelas, entonces tienen que pagar 25, cuando el salario era $160. Un padre de familia que tenía 4 niños, no lo podía inscribir en las escuelas públicas, que eran formalmente, teóricamente gratuitas. Eliminamos esa contribución voluntaria, una contribución voluntaria, pero si no la dabas voluntariamente no podías inscribir a tu niño en clases. Bueno, y muchas otras cosas, la alimentación, útiles escolares, una serie de cosas que antes no se daban, ahora se dan, y eso ha permitido un aumento significativo en la matriculación de las personas en el Ecuador. Quiero hacer referencia a algo que también lo comentaba justamente con el rector y las autoridades de la universidad antes de entrar acá, algo que hay algunas cosas que están sucediendo en el Ecuador y que realmente no las hemos visto que han sucedido en otros lugares. Nos alegra, nos sentimos orgullosos de hacer cosas que implican también actos de valentía, pero además de políticas públicas responsables, a pesar de lo que algunos analistas y periodiqueros del mundo critican y atacan a nuestro presidente diciéndole populista, porque no tienen otra manera de identificar a alguien que es muy popular, no que es populista, sino que es muy popular. Y una manera de darle con guante blanco a esas absurdas aseveraciones es la que tiene que ver con una decisión que tomamos en nuestro país. Decidimos cerrar 14 universidades privadas, con el riesgo político que eso acarrea, ¿no? Porque no me acuerdo cuántos, pero miles de estudiantes, creo que algo así como 40.000 estudiantes se quedaron sin universidad. Ustedes saben lo que significa la presión social, de que 40.000 jóvenes te digan, ¿y ahora qué pasa con todo lo que estudié? Tú no estabas estudiando, estabas siendo estafado. Porque esas universidades no eran universidades, eran una estafa social. Antes en el Ecuador se aprobaban las universidades en el Congreso. Si tú tenías amigos en el bloque mayoritario del Congreso, tenías una universidad y eras rector de una universidad. Ahora ser rector de una universidad aquí, ser rector de una universidad es tener la calidad del rector que tenemos al frente. Allá ser rector de una universidad era tener amigos en el Congreso que te aprobaran una universidad. Nosotros le llamamos universidades de garaje. ¿Por qué? Porque tenías un garaje libre y unas cuantas oficinas allí, tenías algunos amigos que se habían educado y tenían alguna profesión y tenían una universidad. Cerramos todas de una sola vez. Les dimos un plazo de 1 año, hicimos una evaluación, no se hacían evaluaciones de las universidades, con el pretexto de la autonomía universitaria, que la seguimos respetando, la autonomía universitaria, pero no, una cosa es autonomía y otra cosa es autarquía, y como si estuviera en otro mundo, ¿no? Las universidades, especialmente las públicas, son financiadas por el Estado y por tanto tiene que haber un nivel de coordinación entre las políticas públicas y la política educativa, y la concreción de la política educativa en las universidades, respetando la autonomía académica, etcétera, en el funcionamiento interno del gobierno, todo eso. Pero no había evaluación, no había acreditación. Comenzamos por primera vez la acreditación. Se imaginarán el lío que tuvimos cuando comenzamos a acreditar a las universidades. ¿Cómo nos van a poner en A una y en B a otra? Si nos ponen en D, se nos van a ir los estudiantes. Por supuesto que bueno que se vayan los estudiantes, pero ustedes no merecen tener estudiantes si tienen categoría D. Y hay otros que ya no tenían categoría D, sino que tenían categoría E. Hicimos una acreditación de las universidades, 14 universidades que quedaron en la categoría E, o sea, que tienen que desaparecer. Pero de todas maneras, benévolamente les dimos 1 año de tiempo, por si acaso podían hacer algo para pasar a la categoría D, que todavía les permite sobrevivir. Pues no pasaron 14, 2 creo que pasaron, y las 14 las cerramos. Y así como cuando el servicio de renta o la oficina de impuestos pone un letrerito ahí afuera, un sticker, ¿verdad? Cerrada, no tener calidad, y desaparecieron. Encontramos una salida a los chicos que habían estudiado, se les revalidaron, les podían revalidar sus materias en otras universidades, y tenían que ver cómo hacían, pero no podían seguir existiendo estas universidades. Pero esto es fundamental cuando hablamos de excelencia universitaria y de excelencia académica. O sea, un país no puede progresar si su sistema educativo es mediocre o es malo.
y teníamos que hacer entonces lo que había que hacer. No había simplemente, el presidente Correa tiene una frase que para nosotros nos orienta mucho: lo peor que puede hacer alguien es tratar de contentar a todos. Si queremos contentar a todos no podemos avanzar, peor transformar un país. Así que se molestaron. Se molestó y tuvimos antes la Unión Nacional de Educadores, que era el sindicato principal y sigue siéndolo de los maestros, era aliado del gobierno durante los 2 primeros años. Cuando decidimos hacer evaluación académica, evaluación de los maestros, se convirtieron en nuestros enemigos. Lo políticamente correcto, esta palabrita que los políticos siempre lo usamos, lo políticamente correcto era llegar a un arreglo con ellos. Pero el presidente no hace lo políticamente correcto. El presidente Correa hace lo que tiene que hacer. Y lo que hicimos fue hacer la evaluación. Y con la evaluación, muchos profesores que no tenían un nivel nos decían, ¿saben? Los decían, los profesores decían, tengo 30 años dando clases, ¿cómo me van a evaluar a mí? Con más razón, señor. Porque algunos de los profesores, desgraciadamente, no todos, pero muchos sus papelitos ya eran amarillos, de que hace 30 años estaba dando la clase con mi papelito y no se había actualizado, y no sabía computación y no podía conversar modernamente con sus estudiantes y seguía dando la cátedra como le daba la gana. Pues no, hicimos la evaluación, hubo manifestaciones, hubo lo que sea, pues la evaluación va, y logramos finalmente tener el resultado que ahora estamos logrando efectivamente en nuestro país. Hemos recorrido muchos países y hemos podido constatar de que es indispensable que la universidad ecuatoriana llegue a los más altos estándares, y estamos trabajando para tener las mejores universidades que nuestro país se merece. No me voy a extender más en este tema y en los temas que tienen que ver con el desarrollo social. Hay muchas cosas interesantes que quisiera comentarles, pero tenemos que pasar a la segunda parte de la charla. Solamente decirles que entre algunos indicadores, por ejemplo, que aquí ha sido muy importante, el trabajo infantil. Los chicos en las calles de nuestro país trabajaban masivamente. Todavía hay, desgraciadamente todavía los hay. Y hay que profundizar más el trabajo, pero hemos sacado a 450.000 niños de las calles. Y no los hemos podido esconder. Hemos encontrado alternativas para que sus familias tengan trabajo, para que tengan condiciones adecuadas de trabajar y de jugar en sus barrios, de educarse y de jugar en sus barrios, a través de una serie de políticas y debo decirles algo que nos ha impresionado. Estos chicos que salieron de la calle son en muchos casos los mejores estudiantes de sus escuelas. No podría decir por qué están en la calle, pero es que tienen tal iniciativa. Los chicos han tenido que sobrevivir en la calle. Cuando van a la escuela son los mejores, porque tienen una iniciativa, una creatividad fenomenal, porque les ha significado a ellos vivir en la calle. Pero qué bueno que hayamos podido liberarlos de los riesgos que significa estar trabajando en las calles. Paso a comentar algunos elementos fundamentales de nuestra política exterior. El Ecuador ha trabajado mucho en una política migratoria que atiende a aquellos que no solamente son desplazados por el conflicto armado de Colombia y que son recibidos en nuestro país como refugiados. Tenemos en el Ecuador 56.000 refugiados, casi todos colombianos. Somos el país de América que tiene más refugiados que todos los demás países, con excepción de los Estados Unidos. Y esas personas, quiero que sepan, no están en tiendas de campaña, asignados a campos de concentración, sino que se desarrollan como hermanos en la sociedad civil ecuatoriana, a pesar de ciertos rasgos xenofóbicos de alguna gente que, porque encuentra un delincuente que es de nacionalidad colombiana, hay que parar la entrada de los colombianos. ¿Cómo podemos hacer eso? El conflicto armado de Colombia tiene 50 años. ¿Cómo podemos impedirle la llegada a nuestro país hermanos que vienen huyendo de un conflicto feroz? Así que es parte de nuestra política migratoria no solamente atender a los ecuatorianos en el exterior, sino también atender a las personas que necesitan el refugio en nuestro país. Hoy en Colombia se desarrolla un diálogo de paz que nosotros, por supuesto, aplaudimos y esperamos que recibir en algún momento la maravillosa noticia de que el conflicto interno en Colombia haya concluido. Son muchos los logros de este proceso de transformación de la Revolución Ciudadana. Quería detenerme ahora en lo que tiene que ver con las políticas de recuperación de la soberanía nacional.
el derecho a decidir por nosotros mismos. ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros justamente soberanía nacional? Hemos volteado la vista que teníamos puesta en el norte, fuera de nuestros intereses y fronteras culturales, para ver ahora también al sur, al este y al oeste, sin dejar de ver a los países del norte, pero viendo también, teniendo una mirada completa. Hablando de América Latina, el Ecuador, como la mayor parte de los países de América Latina, estábamos de espaldas un país hacia el otro y todos viendo hacia arriba, a ver si teníamos alguna oportunidad en Disney World de llevar a nuestros hijos y venderle rosas, flores, camarones a los Estados Unidos y a Europa, y parecía que el mundo no pasaba de ahí. Esa era la política, una política que yo digo, en lo fundamental era una política mutilada, o sea, como tener un mapa mundi cercenado. Solamente existía Estados Unidos y Europa, y dependíamos de ellos y del Fondo Monetario Internacional, que representaba los intereses de las élites financieras internacionales y el Banco Mundial. Y estábamos siempre implorando, rezando para que se compadecieran de nosotros, invirtieran algo en nuestro país, nos dieran algo de tecnología, que compraran nuestros productos. Cuando estaba el Asia olvidada, abandonada, América Latina abandonada, Rusia abandonada, África desatendido totalmente por la política internacional en general y particularmente por la política comercial y productiva. Hemos incorporado nosotros una visión moderna de las relaciones internacionales, lejos de la bipolaridad que partió al mundo en dos hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado. La multipolaridad es la característica fundamental de los tiempos actuales y de la política internacional del país. Por eso hemos dado prioridad a la integración de bloques regionales en las Américas y el resto del mundo. La integración, queridas compañeras y compañeros, es la tesis fundamental de nuestra política exterior. Y no es una tesis que se nos ocurre solamente, sino que es indispensable en un mundo globalizado. Si la Unión Europea, con lo poderosa que es, y Estados Unidos y la región asiática establecen sus bloques y generan sus bloques, ¿cómo no nosotros hacerlo en América Latina? No tenemos por qué seguir actuando como espacios subalternos de otros poderes, ni tenemos por qué continuar con una diplomacia que respondía a viejos modelos de relacionamiento subordinado. Después de casi 7 años, podemos decir que el Ecuador existe en el concierto global, porque ha comprendido la lógica de unas relaciones internacionales distintas, dinámicas, móviles y soberanas. Debo decirles que me encantaría que pudieran estar en algunos de los eventos internacionales en los que antes la presencia de algunos países era una presencia prácticamente desatendida, invisible, y ahora hemos logrado modificar fundamentalmente la presencia del Ecuador con posiciones, con iniciativas a nivel internacional. Lo primero que comenzamos a hacer cuando llegamos al gobierno fue cumplir además con algunas de las promesas indispensables que habíamos hecho, y una de esas promesas era ser y convertirnos realmente, no solamente en forma teórica, en un país soberano. Lo primero que había que hacer, y esto ha sido para nosotros muy importante, era echar de nuestro país una base militar extranjera de los Estados Unidos. E independencia, porque decían que estaban vigilando el narcotráfico, pero en la práctica estaban haciendo algunas otras cositas que después las descubrimos. Yo sé que nunca nos van a perdonar los Estados Unidos que le hayamos dicho que hasta el año 2009 estarían en el Ecuador. Tuvieron que cerrar, incluso cerraron 2 meses antes de que tuvieran que irse del plazo que les dimos para que se retiraran, y ahora el Ecuador es un país libre de bases militares extranjeras, y eso no lo Después tuvimos que hacer algunas otras cosas que también eran parte de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Debo decirles con vergüenza que algunos de las autoridades, de los jefes policiales en nuestro país, eran designados por funcionarios de la embajada norteamericana. Recién lo supimos cuando entramos al gobierno, eso no lo sabíamos. Y nos enteramos, ¿saben de qué manera? El presidente
presidente Correa tenía que nombrar al jefe de la policía y el jefe de la oficina antinarcóticos. Pues un día lo hizo. Ardió Troya. El grupo militar, existe un grupo militar en la embajada norteamericana en el Ecuador, se llevó los carros, que era la cooperación norteamericana, se llevó las computadoras. Y el jefe de la policía un día le dice al presidente Correa: presidente, no tenemos computadores en nuestra oficina. ¿Y por qué? Pues se llevó el grupo militar las cosas. ¿Cómo se las llevó? El grupo militar gringo. ¿Cómo se las llevó? Es que ellos siempre eran los que decían quién era el jefe de la policía. ¿Cómo es posible? Pues así era. Y en represalia se llevaron las cosas. ¿Ustedes se imaginan qué tipo de país teníamos nosotros entregado? Pues por supuesto expulsamos a los 2 funcionarios de la embajada norteamericana que fueron responsables de esas acciones, y el gobierno de los Estados Unidos, que normalmente en diplomacia se aplica la reciprocidad. Si yo expulso a un embajador, tú me expulsas al embajador allá, aunque no tenga nada que ver en el tema, pero por reciprocidad, pues el gobierno de los Estados Unidos, por vergüenza, no expulsó a ningún funcionario de nuestra embajada en los Estados Unidos, a pesar de que expulsamos a esos funcionarios norteamericanos en la embajada que ellos tienen en el país, porque tuvimos el atrevimiento de nombrar al jefe de la policía. Y no lo digo solamente yo, lo dice la señora embajadora del Ecuador, de Estados Unidos en el Ecuador, que estaba en aquella época, que también tuvimos que expulsarla, tuvimos otra alternativa, porque ella dijo en uno de sus cables, le agradecemos a la señora Sánchez que nos haya dado esa información, ella manifestó, y no lo desmintió, yo la llamé para que me diera explicaciones y no las pudo dar. Dijo que el presidente Correa había nombrado a un jefe de la policía porque sabía que era corrupto. Y como sabía que era corrupto, entonces lo tenía en sus manos. Imagínense. O sea, el presidente de los ecuatorianos nombraba a un corrupto porque ahí lo tenía agarrado y no se podía indisciplinar porque él iba a sacar los actos de corrupción. Eso lo decía en un cable la señora embajadora. Como lo dijo, como digamos lo supimos por Juliana Sánchez, la llamé a mi oficina: señora, le pido una explicación. Usted dijo eso. Yo no poder contestar esos temas porque la política de nuestro gobierno sobre los cables Wikileaks es no comentarlos. Muchas gracias, señora. Están aplaudiendo lo que dijo la tele. Señora, muchas gracias. Hasta luego. Cuando se fue a su oficina, consulté al presidente y me dijo: expúlsala inmediatamente. Y la expulsamos. Eso es parte también de la dignidad de un país. No solamente de todos estos elementos tienen que ver con una política soberana. Si un país no se hace respetar, decimos el Ecuador, lo basurean, lo utilizan como trapo de cocina. Y eso lo hemos podido nosotros constatar con otros países y con nosotros mismos. Tenemos la posibilidad ahora de enfrentar con la frente en alto la política internacional. Y tenemos que recalcar algunos puntos, como los relacionados con la ciudadanía universal o el derecho internacional como norma de conducta, para lo cual demandamos la democratización de los organismos internacionales, una pelea por supuesto de largo plazo, muy difícil, y también la equitativa participación de los estados al interior de estos. Estamos propiciando otro modo de ejercer la política exterior. Lo que sucede ahora es simplemente inaceptable. Estamos planteando cambios, con muchos otros países, en la conformación de la institucionalidad de las Naciones Unidas. Ya nos hemos acostumbrado. Ustedes pueden explicarme por qué 5 países del mundo tienen derecho a veto para tomar las decisiones más importantes de las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino Unido tiene derecho al veto? ¿Por qué Francia tiene derecho al veto? Porque tiene una economía muy grande. O sea, eso le da derecho al veto. ¿Qué democracia hay? ¿Qué respeto hay por la existencia de los distintos estados? La declaración de que todos los estados tenemos la misma condición, el mismo derecho. Eso es por cuento, pura teoría. Porque en la práctica, la Asamblea General se organiza para escuchar discursos y el Consejo de Seguridad se organiza para tomar decisiones. Y no solamente para tomar decisiones, el Consejo de Seguridad, si alguno de los 5 países no quiere, ni siquiera se discute el tema, ya no se toma una decisión peor, simplemente veta el tratamiento del tema. Pues nosotros creemos que esto tiene que ser corregido y tenemos
elemental sentido común y de acercamiento con la historia reciente, nos podría hacer comprender que el Consejo de Seguridad debería y podría haber veto, pero si estuviera conformado por representantes regionales. Entonces ahí está la Unión Europea, ahí está UNASUR o la CELAC de América Latina, ahí está la Unión Africana, ahí está la Unión de Naciones Asiáticas, y bueno, si ahí se produce un veto, estamos hablando de un veto de las regiones por algún problema fundamental, pero no puede ser que 5 países, por más grandes e importantes que sean, tengan derecho a veto. Es parte también de una política internacional. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo diría el privilegio, de formar parte de una importante discusión para la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas, un sueño también de los sudamericanos y de los latinoamericanos, que ahora está cumpliendo un rol muy importante en la región y a nivel mundial. Creamos entonces UNASUR, creamos el ANGO, un espacio de integración con mayor identidad política de un grupo de países de América Latina, y hemos creado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es lo que nosotros vemos en el futuro el sustituto de la OEA. Es la OEA menos Canadá y los Estados Unidos. Creemos que con Estados Unidos y Canadá nos pueden unir relaciones comerciales, podemos tratar y conversar muchos temas, hay que hacerlo, son países que forman parte del planeta y con todos ellos tenemos que tener relaciones, pero no tenemos identidades. Cada vez más en la OEA se resuelven las cosas, todos los países, con la abstención o el voto en contra de los Estados Unidos y de Canadá, porque evidentemente tenemos diferencias muy grandes. Hace poco, cuando el Reino Unido, en una lastimosa y vergonzosa actitud de quien estaba reemplazando en ese momento al secretario de Exteriores del Reino Unido, y nosotros le habíamos, estábamos estudiando el asilo de Julian Assange, se atrevieron a poner por escrito, porque además de una actitud insolente, también torpe, porque eso es una gran torpeza, podría haberlo dicho verbalmente y alguien podría decir que nos equivocamos en la traducción. Por escrito nos pusieron que si nosotros no le entregábamos al señor Assange, y estábamos todavía estudiando el asilo, si no le entregábamos al señor Assange, ellos entrarían a nuestra embajada a llevárselo. Una cosa impresionante. Bueno, llevamos eso, la respuesta de UNASUR, de CELAC, fue inmediata, pero no sabíamos qué iba a pasar con la OEA. En la OEA también tuvimos el apoyo de la OEA, por supuesto, con el voto, con la abstención de Estados Unidos y de Canadá. Y hay muchísimas otras decisiones que están tomándose permanentemente en la OEA, que siempre tienen la negativa de Estados Unidos y Canadá. Por tanto, nosotros pensamos que la OEA tiene sus años contados, porque ahí hay falta de identidad. En América Latina y el Caribe hay mucha identidad, hay diferencias, por supuesto, no hay duda, pero hay muchísima más identidad que con la participación de estos dos países, a los que respetamos, por supuesto, como Estados, como países, pero que los niveles de identidad son cada vez menores. En este periodo hemos consolidado la estructura de UNASUR. Esto es algo también muy significativo. Hemos creado, por ejemplo, el Consejo Suramericano de Defensa. Teníamos antes, formábamos a todos nuestros policías y a los miembros de la Fuerza Armada en la escuela norteamericana. Allá les enseñaban, lamento decirlo, pero hemos visto, yo no estoy inventando cosas, los formularios, los manuales de tortura. Así se tortura a la gente. Y por supuesto la política de defensa norteamericana. Estos cambios fundamentales se están dando en nuestro país, y cosas que también son extraordinariamente positivas para nuestro país. La creación del Banco del Sur. Está todavía por abrir sus puertas, todavía no la abre. Pero lo creamos. La decisión política se tomó a fines del 2007. Y luego el tratado constitutivo, etcétera, finalmente ya estamos en condiciones de hacerlo nacer. Porque no solamente tienes que criticar lo que está mal, el sistema financiero internacional y nuestra decisión de no acudir al Fondo Monetario del Banco Mundial, pero tienes que también tener alternativa. Y la alternativa es el Banco del Sur. Hemos tomado la decisión de crear entre 7 países, no todos, por eso les decía, hay diferencias también, pero hemos logrado, hemos tomado la decisión de la creación del Banco del Sur, que estará en funcionamiento dentro de poco tiempo. Y bueno, hay un consejo
indispensable. Debo decirlo también con pena. Las cosas que han pasado en la historia pasada, de verdad, no las podemos olvidar porque tenemos que tenerlas presentes. Pero ¿qué pasaba? Realmente teníamos que pedir a la Unión Europea que nombrara una comisión de observación electoral. Terminaban las elecciones en el Ecuador y la prensa especialmente, que tiene una mentalidad de súbdito. Cuando terminaban las elecciones, el Consejo Nacional Electoral decía, pues el ganador es fulano de tal, el presidente. Esperemos qué dice la Unión Europea. Así. ¿Qué dice la Comisión de Observación? El proceso fue transparente y legítimo. Bueno, el proceso entonces fue transparente y legítimo. O sea, no podíamos nosotros ni siquiera observar nuestras propias elecciones. Tenemos ahora una comisión electoral sudamericana, un consejo electoral sudamericano que permite que nosotros observemos las elecciones de nuestros países y podamos validar las mismas. Hemos creado el Sucre. Estas son iniciativas, la Sucre es una iniciativa fundamentalmente ecuatoriana. Es un sistema, Sucre significa Sistema Unificado de Compensación Regional de Pagos, para establecer las transacciones entre nuestros países con nuestras propias monedas y ir disminuyendo la dependencia monetaria internacional con el dólar, que a propósito, cuidado, en qué rato nos estalla esa burbuja de la deuda norteamericana. Bueno, yo no voy a hacer referencia al tema de Assange, al tema de Snowden, ustedes lo conocen bastante. El tema de Snowden, yo sí creo que a alguna gente no le gusta lo que digo, yo sí creo que el señor merece un homenaje. O sea, el habernos abierto los ojos de este inmoral e ilegal proceso de espionaje mundial no tiene realmente ninguna explicación, y las explicaciones que han sido dadas, ustedes saben, no tienen ningún sentido. El gobierno de Estados Unidos dijo de entrada, y eso tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos, fue el primer país que le dijimos al señor Snowden que estamos dispuestos a revisar su solicitud de asilo. Todavía no la podíamos decidir porque no estaba en nuestro país, pero decidimos estudiarla. Algunos otros países de entrada le dijeron que no la iban a estudiar, y ahora nos hemos encontrado que han sido los que estaban confabulados con el NSA haciendo el espionaje. Por eso entendemos, ahora entendemos, al principio no entendíamos, democracias representativas europeas, ¿cómo es posible que le nieguen el derecho a estudiar la solicitud de asilo de Snowden? Pero ahora lo entendemos, porque estaban involucrados, porque estaban también organizando juntos con este organismo norteamericano el espionaje. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue la justificación del gobierno de Estados Unidos? Tenemos que proteger a los ciudadanos norteamericanos y a los ciudadanos del mundo del terrorismo. Bueno, algunos se la creyeron, otros no, pero ahora ya nadie se la cree, porque yo no entiendo qué tiene que ver el teléfono de la señora Angela Merkel con el terrorismo mundial. ¿Qué tiene que ver el teléfono del Papa con el terrorismo mundial? Ahora que nos expliquen qué tiene que ver, porque esa era la justificación. No tenía que ver con el terrorismo, y ellos tendrán que explicar qué es lo que pasó, porque el mundo necesita una explicación. Quiero hacer una muy breve referencia al caso de los migrantes ecuatorianos acá en España. El Ecuador sufrió una crisis financiera provocada por la banca ecuatoriana y su cómplice en el Estado, porque el proceso de desregulación que comenzó en el Ecuador en el 94, un proceso de desregulación tremendo, dio lugar a la crisis en el 98-99. Lo sabíamos, eso iba a pasar, así como se ha producido en muchos otros países. Bueno, los ecuatorianos salieron huyendo de su país, no había empleo, no había trabajo, no había plata. Quiero decirles algo que ustedes tienen que saber: se les robaron, entre el Estado ecuatoriano en aquella época y la banca, se les robaron a todos los ciudadanos ecuatorianos, a todos, el 60% de sus depósitos, porque hicieron el feriado bancario, se congelaron los depósitos de los ecuatorianos cuando el dólar se cambiaba a 10.000 sucres, y nos lo devolvieron cuando el dólar se cambiaba a 25.000 sucres. Se llevaron el 60% medido en dólares de los recursos de nuestro país, y después nos dejaron dolarizados. O sea, ya no había sucres. De tal manera que este atraco dio lugar a un éxodo masivo de los ecuatorianos, que
Vinieron a España, la mayor parte, de Italia, una otra buena parte. Comenzaron a salir adelante, huyendo despavoridos de lo que había pasado en el Ecuador. Y cuando ya comenzaron a respirar y ya comenzaron a asentarse, e incluso el gobierno español dijo, para que puedan traer a su familia tienen que tener un techo. Bueno, compramos una casa, un piso, como lo dicen aquí. La gente estaba comenzando a disfrutar de una nueva vida. Otra vez el sistema bancario se le viene a caer encima. Viene a provocar la crisis, porque la crisis no es que viene del cielo, como la lluvia, la tormenta, los ciclones, que uno no los controla, no. El sistema financiero sabía lo que estaba haciendo a través de un proceso de piramidación y de titularización de los créditos hipotecarios. Construyó la burbuja inmobiliaria. Sabían a lo que iban a llegar, la sabían porque los documentos lo dicen, se los advirtieron cuántas veces, pero más valió el afán de acumulación de los responsables de los bancos y de los accionistas para ir acumulando y acumulando a través de las comisiones, de las nuevas titularizaciones, de las nuevas primas, etcétera, etcétera, de acumular su dinero, sabiendo que finalmente el riesgo en que corría la economía española y también la vida de las familias. Y ahora esas familias están en la calle. No por culpa de ellos han seguido trabajando, ellos tienen el esfuerzo puesto y las ganas de sacar adelante a su familia, sino por esta destructiva acción del sistema financiero que los llevó a la situación en la que viven. Bueno, no quiero comentarles más, solamente reiterar lo que he dicho, nuestra enorme gratitud con la plataforma de afectados de las hipotecas en este país, que han atendido nuestra solidaridad. Que han hecho un trabajo de tanto hermanamiento con los ecuatorianos. Nosotros también desde el consulado hemos puesto apoyo jurídico para poderles atender, pero esto es fundamental, digamos, en la política ecuatoriana, la política migratoria, porque además se lo merecen. Ellos fueron expulsados del país, pero no solamente que fueron expulsados del país, sino que con sus remesas evitaron un mayor endeudamiento del país en la década que pasó, porque con sus remesas, que llegaban a 3.000 millones de dólares, cuando las exportaciones del Ecuador eran 12 millones de dólares, eran 3.000 millones de dólares que ingresaban. Por esta razón, eso permitió sostener la balanza de pago. Por tanto, se debe de justicia seguirlos apoyando. Otro tema que tiene que ver con la política internacional: nosotros no estamos de acuerdo con los tratados de libre comercio. Nos parece que no deben de manejarse así el sector externo. Peor, nuestra economía, que es dolarizada, necesita tener política comercial. Y hemos decidido no solamente oponernos a los tratados de libre comercio y tratar de firmar otro tipo de documentos, sino hemos elaborado un formato de acuerdos de comercio por el desarrollo. Si a alguno de ustedes les interesa, se los podríamos enviar. Un formato que no entiende al comercio como el objetivo, el fin mismo del relacionamiento económico de los países, sino como un mecanismo, como un instrumento, como una herramienta para el desarrollo. Por tanto, le llamamos acuerdos comerciales para el desarrollo. Y esos famosos tratados bilaterales de protección de inversiones, también hemos creado otra vez una comisión de auditoría de los tratados bilaterales de protección de inversiones para ver no solamente los nefastos resultados que creemos que tienen, sino también los responsables de haberlo firmado y de haber presionado para que se formen, para que se firmen. Hemos creado una nueva alternativa y ahora tenemos lo que le llamamos los CID, los convenios internacionales, de inversión por el desarrollo. De tal manera que nuestro país no solamente critica lo que debe ser criticado internacionalmente, sino que también crea herramientas para el desarrollo de nuestro país. Hay un tema final que es el que tiene que ver con una disputa que en este momento el Ecuador tiene con la empresa Chevron. Se los digo en 2 minutos. Texaco, que después fue comprada por Chevron, dejó una contaminación enorme en 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades amazónicas los demandaron, le ganaron el conflicto en el Ecuador. Primero lo demandaron a Estados Unidos. Texaco no quiso que lo hicieran en Estados Unidos, creía que en el Ecuador era ser más fácil arreglar el problema con los jueces. No lo pudieron hacer. Fueron condenados, 19.000 millones de dólares tienen que pagar. Y ellos, en vez de seguir peleando, porque todavía están en la tercera
tercera fase del juicio, no se les ocurrió mejor idea que, digamos, hacer como los pájaros disparando contra las escopetas. Han demandado a los abogados de los demandantes y han demandado al Estado ecuatoriano para que nosotros paguemos la contaminación de ellos. O sea, ellos dicen que si tienen que pagar algo, el Estado ecuatoriano te lo tiene que devolver, porque cuando salieron le dieron un certificado de buena conducta y por tanto ellos no tienen que pagarle a nadie. O sea, quieren que los ciudadanos ecuatorianos paguen los 19.000 millones de dólares a los que fueron condenados por la contaminación que dejaron en nuestro país. Bueno, sobre esto estamos desarrollando una campaña internacional para lograr la solidaridad del mundo. La lucha es desigual. Los activos de Chevron superan 3 veces el Producto Interno Bruto de nuestro país y por tanto tienen mucha más plata para emprender su lobby internacional, sus acciones de todo tipo y su campaña, una campaña de desprestigio increíble a nivel mundial que hemos tenido ahora que contestar. Bueno, el Ecuador también ahora en su servicio exterior está completo. Antes estaba mutilado, solamente blancos y mestizos de determinadas élites de la ciudadanía, especialmente de Quito, eran los miembros del servicio exterior. Cuando nuestra sociedad es plurinacional e intercultural, tenemos aproximadamente 25% de personas que son indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios. Pues ninguno de ellos jamás pudo ni siquiera oler, pisar con un pedacito de su calzado, de su pie, la Cancillería ecuatoriana. Ahora han entrado 170 nuevos miembros a la carrera diplomática y en la carrera diplomática hay 16% de afrodescendientes, 26% de indígenas y 12% de cholos y montubios. Así que en los próximos años ustedes van a encontrar en la diplomacia ecuatoriana, ahora sí, el verdadero crisol de la nacionalidad ecuatoriana que antes había sido mutilado por las élites del poder que en nuestro país existían. Tiempo que estaba considerado para esta exposición, pero de verdad que la emoción de poder contarles lo que hacemos, el orgullo que tenemos de lo que hacemos, a pesar de la cantidad de errores que cometemos, que son muchos también, pero sabemos que estamos en el camino correcto, a veces hace que se nos pase el tiempo en lo que tenemos que conversar. La Revolución Ciudadana cambió la hoja de ruta de la política exterior ecuatoriana. Ya no somos más un país servil de intereses ajenos. Somos una nación que abre sus puertas con libertad y generosidad y somos una nación que toca las puertas del mundo con propuestas e ideas renovadores para el presente y el porvenir. Somos los hacedores de una agenda del sur para los países del sur. Un sur que crece hacia el este y hacia el oeste, porque el mundo es ancho y nunca ajeno a los valores de la solidaridad, la cooperación y la grandeza de la condición humana. Somos un país sin bases militares extranjeras, sin obedecer burocracias internacionales y construyéndose en base a la integración de la patria grande de Bolívar. Muchísimas gracias. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Ciudadana! Este que es el templo, la universidad y este Paraninfo se constituyen en el templo de la palabra. Este templo hoy ha sido el lugar donde el ministro canciller Ricardo Patiño ha desgranado esta excelente intervención. Sus palabras se han referido, si tuviéramos que hacer unas palabras clave a su intervención, entre otras, podríamos hablar de dignidad, respeto, autonomía, revolución ciudadana, soberanía, derecho a decidir.
exenta de teoría, y esa praxis que se está realizando y que él es persona, agente que la lleva a cabo junto con el gobierno del Ecuador y con el pueblo, esa praxis está construyendo teoría, y de eso hemos tomado buena nota, y más de uno de los presentes también lo habrá hecho. Hablando de los presentes, debo decir que nos acompaña, entre otras autoridades, el secretario de Relaciones Exteriores de la Generalitat, el señor Roger Albiñana. Pues bien, al ministro, yo recordaba que aquí, en España, en Cataluña, estamos afectados por una reforma reciente de la Constitución, de su artículo 135, que precisamente establece que se constituye en prioridad el pago de la deuda y sus intereses por encima de cualquier otra partida presupuestaria, de modo que las palabras del ministro, evidentemente, las teníamos que sentir muy cercanas. Todo el sufrimiento que ha ocasionado y que está ocasionando la aplicación de este artículo, de esta reforma de la Constitución, que se hizo en un día. A veces resulta que una reforma constitucional puede tardar años. Esta tardó un día. Todo el sufrimiento que ha ocasionado, y según la cual, finalmente, en un contexto donde se rescatan bancos y se abandonan a su suerte a las personas. Por eso, ministro, hoy la Universidad de Barcelona está de fiesta, con tus palabras, con tu intervención, con tu visita. Muchas gracias.